Bienvenidos todos a nuestro encuentro de hoy. Vamos a dar inicio para poder respetar los tiempos. El trabajo que vamos a hacer hoy es el webinar y tenemos invitada a Valeria Castro. De nuevo la saludo. Muchas gracias, Valeria, por estar en este espacio. Vamos a trabajar contigo más o menos 45 minutos, luego podemos abrir el espacio a preguntas. Sin embargo, pueden hacer también preguntas durante la conferencia si lo requieren. Yo estaré atenta para integrar las preguntas a nuestro conversatorio. Es una modalidad que ha sido siempre importante para nosotros. Me presento, soy Jacqueline Cantor, la directora de la Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia y la especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial. Desde aquí, de la ICES y la Universidad de ICES, invitamos a Valeria y a todos ustedes a ser parte de este conversatorio en el webinar que se llama Reflexiones en el seguimiento y garantía de los derechos en la primera infancia. Nuestra invitada, Valeria Castro, trabajadora social, graduada de la Universidad de Valle, magíster en intervención psicosocial de la Universidad de ICESI, con una experiencia laboral en proyectos de investigación, análisis de políticas públicas, experiencia en intervención de contextos comunitarios y en primera infancia, profesora nuestra tanto de la maestría como de la especialización. Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias, Jacqueline. Un especial saludo para todos y todas. Muy contenta de estar en este espacio. Espero que sea un espacio muy enriquecido para la labor y el trabajo que realizamos con la primera infancia. Por supuesto, creo que sí. Nosotros tenemos un trabajo de largo aliento con los webinars, encuentros en los cuales ponemos como en escena temas que nos parecen que tenemos que poner en debate, en discusión, en conocimiento. Desde allí, pues los invitamos a ser muy partícipes y bueno, bienvenidos todos. Bueno, Valeria, el nombre de tu webinar, Reflexiones en el seguimiento y garantía de los derechos en la primera infancia. Cuéntame un poquito cómo llegas a este tema, por qué lo eliges. Ubícanos que estamos con muchas ganas de escucharte. Claro que sí. Yo creo que el nombre del webinar tiene que ver un poco con esas inquietudes que surgen en esos procesos que nosotros tenemos los profesionales de primera infancia, en cada uno como de esos seguimientos que se realizan y las acciones que tenemos para hacer seguimiento a la garantía de los derechos de los niños y las niñas. No solamente en el quehacer, sino porque entendiendo un poco los derechos y la relación que se ha tejido en la historia de Colombia con la niñez y sus derechos, uno puede entender de pronto las diferentes transformaciones que ha vivido la primera infancia y la atención integral en Colombia. Es decir, estudiando un poco y analizando el contexto de los derechos en el país, es posible entender esas transformaciones institucionales en programas y inclusive un poco en lo que refiere a esa noción de niño, niña, como en la primera infancia y como sujeto de derechos. Esas nociones de derechos que se tienen posibilitan ver cómo la política pública en este momento tiene que ver un poco con esa historia y esas como primeros instantes de la historia de Colombia frente al cuidado, frente a los programas que se realizan, a lo que estamos hoy entendiendo la primera infancia como la atención integral y como algo que tiene que cobijar al niño dentro de diferentes esferas, dentro de diferentes contextos, para poder brindar diferentes escenarios que posibiliten alcanzar su desarrollo integral como mayor esperado, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el nombre del webinar, responde a esas curiosidades de investigación, pero también sobre todo prácticas de lo que sucede en el campo, de cómo se vivencia al día de hoy la política de Estado de primera infancia en los programas de primera infancia y cómo se materializan esos derechos en relación con eso que ha sido la historia de Colombia y la historia de la primera infancia en el país. Muy interesante, Valeria, porque es pensarnos
y me parece que tu aporte va a ser muy valioso para todos nosotros, la primera infancia, pero desde el contexto de intervención. Sí, la política, como siempre lo hemos dicho, está bien diseñada, tiene unos aspectos muy importantes, pero hacerla posible pasa por todas las personas que están en campo. Entonces, desde allí, esa pregunta un poco de cómo se garantizan esos derechos, qué significa eso en un momento dado. La garantía de derechos es algo que no siempre se ha entendido igual, ¿sí? Nosotros en Colombia hemos ido caminando para el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, también conforme y respondiendo un poco a esas políticas internacionales y al entendimiento de cómo se va conceptualizando la infancia en el mundo y en cada uno de los países, ¿cierto? En el contexto colombiano, la garantía de derechos se ha ido como transformando de acuerdo a las necesidades del contexto y respondiendo como a esas características propias de lo que ha sido cada momento histórico. Entonces, para uno entender en el que estamos hoy, es importante recordar como un poco esa historia de cómo la atención integral nace como una respuesta para el cuidado de los niños y las niñas, hablando un poco es de los programas de atención ligados a la primera infancia, no la educación inicial, sino la atención que es más ligada al ICBF, porque es necesario tener y entender que los niños tienen que tener cuidadores que puedan soportar esa salida que tienen las mujeres al mercado laboral. Entonces, cuando hay un cambio en esa estructura del cuidado, se empieza a reconocer que el cuidado es importante dentro del Estado colombiano y a poder buscar esas respuestas. Nacen y se agrupan estas propuestas comunitarias a partir del nacimiento del ICBF, se crean estos hogares comunitarios. La actualidad, cada una de esas modalidades que han venido trascendiendo en el tiempo, al día de hoy cohabitan y coexisten. Es decir, eso que eran las madres comunitarias por allá en 1967 cuando nacen, al día de hoy todavía existen, pero sí han existido como unas transformaciones no solamente en la enunciación de los programas, sino que se ha implicado que de pronto en un primer momento nosotros entendíamos el cuidado como un lugar donde tener al niño mientras la mamá estaba, que tuviera un nivel de protección, que de pronto se le garantizara la comida, la alimentación, lo que en ese momento era como más perceptible para garantizar el bienestar del niño, pero ya en este momento las nociones de integralidad ya tienen como una línea transversal a lo que es el desarrollo, entendiéndolo desde diferentes tal vez contextos, pero de todo desde diferentes ámbitos para poder aportar como a esa integralidad. Entonces, mm, al día como de hoy, en el contexto en el que ya estamos, esos derechos ya no solamente tienen que ver con la alimentación y con el cuidado, sino también con la posibilidad de tener educación de calidad, con ese relacionamiento que se tiene con el sector salud para poder garantizar lo que son las atenciones integrales en salud, control de crecimiento y desarrollo, vacunación, registro civil, como cada una de esas atenciones necesarias para poder que la vida de los niños y las niñas se desarrolle de la manera más óptima. De alguna manera, entiendo y pues uno lo ve como en los contextos de práctica que los entornos se ampliaron, ¿cierto? Cuando uno piensa en el entorno salud, que empieza a ser parte de esa integralidad y uno piensa un poco lo que significa también lo educativo y el entorno familia. ¿Cómo hacen ustedes cuando ya están en campo, por ejemplo, para que esos derechos que se tendrían que tener puedan cohabitar en niños sin que a veces se rompan con esas dinámicas culturales o sociales? Porque sabemos que, digamos, en los sectores vulnerables también hay unas formas de crianza que de alguna manera para nosotros no son tan claras, pero allí entran todos los profesionales y la idea es hacer valer todos estos derechos. ¿Cómo se conjuga eso? Esa, esa particularidad de los territorios se configura pasando un poco también por esa relación del contexto de la política pública como tal, porque uno pensaría que, como lo decía Jacqueline al inicio,
La política está muy bien estructurada, de hecho es una política muy bien pensada que tiene unas nociones muy bellas de lo que es el niño y la niña, la primera infancia, la educación inicial y también, por supuesto, el derecho y las atenciones integrales. En esas nociones se encuentra ampliamente conceptualizada, pensada, intencionada, y eso da como cuenta de poder pensar que en el territorio se debería vivir de esa manera que está en el papel registrada. Pero la verdad es que nosotros, como se vivencia en el territorio, se puede presentar una tensión entre eso que está altamente estandarizado, porque la política está escrita de manera muy bella, pero finalmente se resume en como un paso a paso, pero no tan tácito como de cumplir primero uno y después el otro, pero sí como un gran número de cuestiones que tiene que cumplir cada vez que se realiza la prestación del servicio de primera infancia. Entonces, cuando ya se operativiza la política pública es que se empiezan a presentar tensiones porque aparece algo que es muy importante analizar y es que es en esa relación intersubjetiva entre los sujetos es donde tal vez tenemos como las cuestiones del disciplinamiento, de ese poder que se puede ejercer para poder dar cumplimiento a eso que está estandarizado. Es decir, si la política tiene una visión integral de la salud, tal vez esto se puede romper cuando los profesionales tenemos una mirada un poco reduccionista del proceso de los niños y las niñas, cuando se puede pensar que se entiende la atención en salud como el hecho solamente del cumplimiento para el papel, para el documento, para que dar cuenta a las supervisiones, a cada una de las visitas que se realiza y mostrar que nosotros estamos cumpliendo cada uno de esos estándares, porque resulta que detrás de los estándares nosotros tal vez le damos muchísima importancia, pero el cumplimiento de los estándares nos está hablando desde la relación con el sujeto y damos, hay veces, muchísima más cuenta del cumplimiento de esos estándares que propiamente de ese relacionamiento que tenemos con el otro. Entonces, por ejemplo, algo sencillo como la vacunación. Nosotros tenemos familias que tienen muchas dificultades para acceder a la vacunación en cada uno de los territorios. Puede ser por dinámicas familiares, por demandas del contexto, necesidades, carencias, desde funcionamiento de la salud misma hasta el capital que puede tener esa familia para poder acceder a esa atención integral. Cuando el profesional que se sitúa desde el cumplimiento realiza el requerimiento, está realizando es que la familia pueda cumplir con esa atención llevando una constancia, un documento que diga que de verdad lo cumplió para que nosotros podamos tener la garantía de que se cumplió y en ese mismo sentido a la supervisión responder frente a ese cumplimiento. Pero realmente lo que está sucediendo allí es la verdadera atención integral, no es el documento en sí, sino es lo que pasa cuando esa familia va al sistema de salud, va a este IPS, centro de salud, hospital, no está la vacuna de la influenza y nosotros, en vez de realizar el proceso para que se pueda entender la integralidad como acciones conjuntas desde el sector salud, desde la familia y desde el sector educativo, como que le damos esa responsabilidad al sujeto y no a ese colectivo y a, esa relación, a ese relacionamiento que debe existir entre cada uno de los sectores para poder que la política pública acoja el concepto de integralidad como tal. Entonces, lo que sucede es que en ese relacionamiento, ya en el territorio, puede suceder que el disfrute y la garantía de derechos no se realice como disfrute, sino que se realice como algo que puede tender hacia el disciplinamiento, como algo que puede tender como a hacer que ese sujeto, que en vez de ser un sujeto de derechos, sea un sujeto como desde la acción, desde el profesional, eh, coartado para poder que haga cierto comportamiento para cumplir. Y ahí es donde de pronto mm, se, como que se perciben estas contradicciones entre lo que la política de atención integral sugiere y frente a las prácticas que los profesionales podemos tener. A nosotros dentro del
dentro del quehacer profesional nos pasaba muchísimo con algunas profes y profesional psicosocial que encontrábamos que los niños que de pronto tenían una carencia muy grande en cuanto a las realizaciones como tal, eran niños que tenían una baja permanencia en los programas de primera infancia. Esto era algo muy incoherente porque nosotros sabemos que la atención integral tiene un mecanismo para focalizarse en cuanto a mayor vulnerabilidad, se supone que debe haber mayor demanda de la atención integral y por supuesto de las ofertas institucionales que pueden haber. Lo que pasa es que esta tensión en campo es tan grande que lo que se termina como generalizando es que las familias que están por fuera de estos cumplimientos y de estas atenciones es como que prefieren abandonar el programa que ceñirse a cumplir estas demandas que están realizando los actores institucionales que trabajan en primera infancia, o sea, nosotros los profesionales que estamos operando estos programas de primera infancia, tal vez con las acciones de manera más autoritaria, lo que hacemos es, en vez de atender al niño, alejarlo de esta atención. Esto en cifras se puede notar. Nosotros teníamos casos muy dolorosos, por ejemplo, de familias que tenían una vulnerabilidad en percepción bastante alta y simplemente por los como ciertas tal vez avisos, peligros que se pueden percibir cuando se hace todas las activaciones de ruta, preferían dejar de asistir a los programas, perdíamos contacto con ellos y en ese proceso pues es más difícil realizar el seguimiento a los derechos a los niños que están por fuera del programa que los que están adentro. Inclusive las mismas profesoras en algunas ocasiones se sentían un poco como más tranquilas cuando sus grupos podrían cumplir cada una de estas demandas. Es decir, tanto las familias se alejaban, pero para las profes hay veces es más sencillo poder tener todos sus papeles al día y buscar estos tipos de usuarios que tengan estas realizaciones ya completas y que se ciñan como a cada una de estas demandas. De alguna manera logro como entender un poco esto que nombramos desde las reflexiones sobre ese seguimiento de derechos, empezar lo que tú nombras como lo subjetivo. Si existen unos planteamientos, hay unas rutas y digamos unos acciones conjuntas, ¿cierto? Para una atención integral, pero a veces lo que te entiendo es que esas acciones están a veces por encima incluso si el docente o si el director o si el coordinador no se percata de la presencia misma del pequeño o la pequeña en el centro de desarrollo, ¿sí? Porque a veces las familias, por algunas razones particulares, que sería interesante si no las puedes ampliar, les cuesta en un momento dado asumir lo que el sector salud le propone, ¿cierto? Y ante esa carencia, entonces dejan de llevar los niños al centro de desarrollo. Es allí donde terminamos vulnerando derechos, sin que esa sea la intención, obviamente, pero es un poco eso lo que estás pudiendo plantear, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos más complejos allí para ti desde esa maniobra entre el cumplimiento que es necesario, pero ese sujeto que de pronto requeriría estar allí y no ser sacado de allí por sus padres? ¿Cuáles son como las tensiones más complejas? ¿Vale? Yo creo que pueden haber muchas tensiones en cuanto a, a esas situaciones de por qué finalmente un niño termina eh, yéndose de los programas de primera infancia. Pero yo me quiero detener tal vez en una que en el estudio y en la práctica, creo que con las personas que trabajábamos desde la experiencia de operación, más o menos eso fue en el año 2018, nos impactó muchísimo. Creo que es un caso que resume un poco esa tensión que no sé si puede ser la principal, pero sí puede ser de pronto una de las más evidentes de por qué se puede como presentar esas diferencias en lo que se constituye como nociones de lo que culturalmente debe ser el cuidado, porque creo que ahí es donde está como la cuestión
o sea, como tal vez donde emergen las contradicciones entre lo que la política dice de atención e integralidad, pero realmente lo que puede estar pasando en los territorios cuando nosotros nos volcamos hacia el cumplimiento más que hacia la atención, y prestarle atención como a lo que es la subjetividad de las personas que hacen parte del proceso. Yo recuerdo que en un barrio bastante vulnerable de la ciudad, es un barrio que tiene unas características muy propias, porque es un barrio en el cual han reasentado muchísima población que viene inmigrante. Encontrábamos una alerta de vulnerabilidad muy alta y se iba a realizar toda la activación de una ruta por una posible vulneración de derechos, porque había una familia, una mamá, era una mamá no adolescente, era una mamá ya más o menos de unos 26 años, tenía una niña de primera infancia, que iba a uno de los servicios de primera infancia, y nosotros desde el CDI identificábamos que la niña estaba constantemente en inobservancia. Esto quiere decir que su cuidadora y sus cuidadores principales, familia, padres, abuelos, no estaban presentes todo el tiempo y la niña permanecía bastante tiempo al cuidado de terceros que no necesariamente eran familiares, sino que eran vecinos de la cuadra, porque la niña permanecía como en los pasajes de su casa, pero los vecinos le daban alimentación y, y era como algo de un cuidado externo más que familiar. Esa fue como una de las primeras alertas. La segunda alerta es que varias madres cercanas y vecinas de esta mamá nos referenciaban que la niña constantemente estaba vestida de pronto de manera inapropiada, como un poco con partes de su cuerpo mal descubierto. Entonces estábamos como muy preocupados porque pues estas ya son como varias alertas. La niña no tenía ninguna dificultad como a nivel nutricional, pero cuando se empieza a realizar el proceso, los psicosociales citan a esta mamá como para hablar con ella, para tener un intercambio, para mirar qué puede estar pasando y reconocer el contexto. Y en medio de las visitas y todo el proceso que se tejió con ella, se dieron como algunas reflexiones muy interesantes con todos los que estábamos ahí en ese espacio. Por ejemplo, se analizaba que desde la visión de nosotros como profesionales, efectivamente había un riesgo de vulnerabilidad grandísimo y había que hacer una activación de ruta porque la niña estaba en inminente peligro, no solamente por el cuidado, sino por otros tipos de, de posibles vulneraciones de derechos asociadas a su condición también de niña. Pero cuando hablábamos con la mamá, pues nos encontrábamos que la inobservancia no era por una noción de capricho de no querer cuidar a la niña o de pronto por ser una mamá en percepción tal vez desatendida, una mamá que fuera totalmente inobservante, sino porque las diferencias culturales daban para pensar que las nociones de cuidado que teníamos nosotros como profesionales de primera infancia y ella desde su contexto eran totalmente diferentes. En su historia de vida era una mujer que provenía de una región del Pacífico y para ella el cuidado colectivo dentro de su zona y dentro de su eh, contexto donde fue criada y donde permaneció casi hasta sus 20 años, los niños y las niñas estaban al cuidado no solamente de la familia, sino también de la comunidad. Y ella lo que nos decía es que para ella pues no le encontraba como mayor problemática que la niña estuviera vestida de esa forma porque en la riviera donde ella vivía, que era una ribera de un río, pues esa era la forma en que los niños se vestían para que todo el tiempo no se ensuciara, era algo muy común. Entonces lo que nosotros veíamos es que en este caso si se hubiera realizado un proceso de activación de ruta, pues estuviera desembocado en que finalmente se hubiera realizado todo el proceso, pero con un término que no sabemos cuál puede ser, puede desembocar en que la niña se le tenga que hacer algún tipo de restitución de derechos, ya no sería algo de prevención, sino más bien de atención y protección, pero en lo que me quiero detener es que en el intercambio subjetivo es que tal vez nosotros podemos hacer las transformaciones necesarias para que esas nociones de cuidados que se tienen desde la política puedan intercambiarse
co-construirse con esas nociones que tienen las familias usuarias de cada uno de estos programas, esas familias que vivencian la política de primera infancia y que finalmente tienen que ver con esa subjetividad y esa constitución que está teniendo el niño como niño y niña. Cuando te escucho, Valeria, me resuena mucho esto que también es parte como de este respeto a la multiculturalidad, que significa de alguna manera contextualizar. Cuando yo entiendo que el equipo psicosocial la active a la madre y empieza una escucha, logra entender qué pasa con esa lógica del cuidado. Y también entiendo un poco que entonces la ruta no es que no se cumpla, pero empieza un poco a haber un trabajo de un orden distinto para restituir esto que para nosotros es un derecho, que para la madre no es visto así porque ella asume que el colectivo de acá también cuidaría a la niña. Uno podría pensar desde lejos y desde afuera que eso no es así, porque estamos o hemos sido formados en culturas que son muy individualistas. Y es un poco allí donde empieza este interjuego y esta tensión. Esto, ¿cómo lo resuelven en estas situaciones, por ejemplo, con esta maestra o este grupo de personas preocupadas? ¿Cómo trabajar sobre eso para que ese derecho que sí realmente está como interrogado, cuando yo te escucho que la ruta vaya y sobrepase un poco esta lógica y empiece en otros procesos, termine no permitiéndole un contexto adecuado a la niña o una madre que retira o que se siente amenazada? Integrar a esta madre aquí, ¿cómo se logra? Y es parte un poco como de la pregunta también, por eso que es un lineamiento de la política, ¿no? El respeto a esta multiculturalidad. Creo que esa pregunta que hace Jacqueline es muy importante porque nosotros tenemos que decir algo y es que creo que puede tal vez resumir el precepto de lo de lo que es la pregunta y es que el término o el final esperado se puede dar y de hecho se va a dar, la activación de ruta va a continuar y va a suceder una restitución de derechos en la forma institucional que normalmente se da. Las atenciones finalmente se van a materializar, es decir, los niños que no están vacunados con presión o con diferentes métodos igual se pueden vacunar y se va a llegar a un feliz término. La diferencia no es llegar a la atención integral, creo que la discusión está en cómo llegamos, porque es allí en el cómo, en la interacción que nosotros proponemos para que este relacionamiento no sea desde lo autoritario, sino desde esa construcción validando esa otredad que está allí, o sea, es decir, validando esa subjetividad, ese acervo cultural que hay, ese contexto que hay, para que en esa relación y en ese diálogo se pueda matizar lo que van a ser esas atenciones integrales. Nosotros, los niños que permanecen en las atenciones integrales, en su mayoría lo que nos muestran los indicadores es que están cumpliendo con casi todas las atenciones, desde la asistencia, el registro civil, tener bibliotecas, poder tener en salud todos sus controles y sus vacunas, pero la diferencia está en que en la medida en que nosotros pongamos esto como en el centro de la reflexión y el debate ético de nosotros como profesionales, o sea, es decir, antes de realizar un proceso, entender que no solamente estamos yendo hacia el cumplimiento de estándares, sino que en realidad nosotros estamos teniendo un intercambio subjetivo con el otro, estamos teniendo un actuar que en interacción va a significar que el otro se está constituyendo como un sujeto de derechos. Si nosotros no actuamos de esa manera, donde lo reconocemos, pues simplemente estamos siendo unas personas que vulneramos ese derecho de poder constituirse como sujeto. Es algo muy contradictorio, porque por cumplir algunas atenciones que finalmente son hechos, estamos haciendo y alejando a ese sujeto como en esa categoría misma de sujeto. Entonces, en relación a la pregunta que hace Jacqueline, hay que pensar muchísimo en el cómo lo realizamos, porque es diferente nosotros realizar el seguimiento de las atenciones porque hay que realizarlas, el debate no es
si no se cumplen los derechos, si no activamos la ruta, porque de hecho, si hay una inobservancia, hay que activar la ruta. Igual tenemos que seguir haciendo el seguimiento a los derechos, porque con los derechos es donde se logra la atención integral, pero la cuestión es que en el cómo nosotros tenemos que tener la misma mirada que tenemos como el niño, con los niños, es decir, los niños nosotros ahorita dentro de las propuestas que tenemos pedagógicas de primera infancia los situamos como un autor principal dentro de su proceso de aprendizaje y de desarrollo, respetando sus tiempos, respetando sus ritmos, respetando eso que se está constituyendo como sujeto, ese ser que está allí creciendo y desarrollándose. Lo curioso es que con las familias hay veces nos cuesta trabajo porque como ya son sujetos adultos, pues nosotros no logramos entender que a lo mejor ellos también están haciendo su proceso y todavía se están constituyendo como sujetos, o sea, su subjetividad todavía está intercambiándose con la nuestra y está allí en ese intercambio y en esa interacción dándose procesos de aprendizaje. Entonces nosotros hemos logrado transitar para que la atención integral y la educación inicial sea totalmente disruptiva, sea una atención que responda a los intereses de los niños, en los que ellos sean el actor principal, pues eso también hay que hacerlo con las familias. Porque aquí tal vez, esto se los dejo como reflexión ya muy mía, en esa relación que nosotros tengamos con ese cuidador, también va a proyectar esa relación que tenga de cuidado con el niño y la niña. Es decir, nosotros necesitamos ser también esos cuidadores de los cuidadores. Si nosotros damos bienestar a los cuidadores, es posible que esto irradie muchísimo a la calidad de vida y bienestar de los niños y las niñas. Entonces, si nosotros estamos tratando y concibiendo que en el futuro tengamos sujetos activos, tengamos sujetos críticos, sujetos que respondan a las necesidades de este siglo, ¿cierto? A las necesidades tecnológicas, a las necesidades disruptivas que necesitamos, nosotros también tenemos que afinar las acciones para poder que eso sea coherente, no solamente en el trabajo con los niños, sino en el trabajo con el otro. Y el otro puede ser el colega, la familia, el niño, la institucionalidad, para poder que ese intercambio se pueda dar en interacciones que propendan para el verdadero desarrollo integral de los niños y las niñas. En esa vía, Valeria, quiero como antes de dar apertura a las preguntas, devolverme a lo que dijiste al comienzo sobre manejar un poco esa situación de vulneración de derechos posibles, ¿cierto? Eh, desde el disciplinamiento versus como desde una mirada donde lo subjetivo y lo contextual aparezca. Desde el disciplinamiento, lo que entiendo un poco es que borra también a los padres, en este caso, como sujetos de derecho. ¿Es un poco desde allí que lo estás planteando? ¿O como para poder entender un poco este concepto de sujetos de derecho? Eh, no se los escucha, a veces es demasiada como la presión un poco por esta ruta y esta activación, y lo que estás llamando un poco es también a dar ese lugar. Sí, de hecho, por ejemplo, yo creo que hay un autor que lo puede resumir muy bien la pregunta que hace Jacqueline. Por ejemplo, Carballeda, él propone que los derechos implican una relación con la integralidad, o sea que una responsabilidad de integración, más no de obligación ligada a lo punitivo, ¿sí? Que creo que es la diferencia, porque tal vez como un sujeto punitivo, usted es un sujeto tutelar, o sea, tutelar de sus derechos, pero realmente como sujeto de derechos en el disfrute va a ser muy difícil que los pueda hacer si la relación con esas atenciones se va a realizar desde el castigo, ¿sí? Desde la disciplina, desde el cumplimiento como tal. Desde esa lógica, Valeria, te comparto una pregunta y también una apreciación de Eliana Pantoja. Dice, desde el punto de vista del arte, el cuerpo humano es una gran demostración del mismo. Es por eso que debemos respetarlo. Como madre y docente, siempre inculco este conocimiento a mis hijos y estudiantes. Y es por medio del arte cómo se logra explorar en los niños su vida misma. Es un actuar
de psicóloga y gracias a ello me he dado cuenta la gran vulnerabilidad de los niños, de todos los mal dichos estratos sociales. Es ahí donde radica mi pregunta. Si todos somos artistas desde lo que hacemos, ¿por qué no somos capaces de respetar los derechos de los niños creando espacios de educación para quienes los miran como un estorbo, un error o aún peor, un objeto? Si traduzco bien a Eliana, es un poco lo que están nombrando. También cómo generamos espacios de educación. En este caso, desde el arte para estos, digamos, padres o cuidadores que pueden pensar que el niño no es, digamos, un sujeto, en este caso ubiquémonoslo allí, pero para ellos mismos también no ha sido como esa perspectiva la educación que han tenido. ¿Sí? Es una pregunta un poco como creando espacios de educación para quienes los miran como un error o peor objeto, es decir, son educables. Es, es algo complejo porque nosotros de, de facto uno piensa que sí, o sea, que las posibilidades es poder aprender conjuntamente, es decir, poder generar en el otro las transformaciones necesarias para que la infancia pueda ser entendida como sujeto activo de sus derechos y en ese relacionamiento pues todos tenemos que ver, ¿sí? O sea, no solamente los cuidadores. Yo creo que la pregunta, Ariana, tiene un componente muy interesante que de hecho tiene que ver con la individualidad y la responsabilidad que hay veces piensa el cuidado. Y es que nosotros no podemos entender la integralidad desde la perspectiva solamente de las atenciones, sino también hay que trascender un poco y entender que el cuidado también es una acción colectiva. Es decir, no solamente responde a la responsabilidad de los padres, las familias, el Estado como tal, sí, las instituciones estatales que brindan los servicios de cuidado, sino que nosotros mismos la sociedad que está allí sujetando a estos niños, pues tenemos que estar conectados para poder que ese cuidado se entienda como algo integral. Hasta que nosotros no entendamos el cuidado como un concepto colectivo, va a ser muy difícil que estas personas que puedan ver a los niños y niñas como lo veíamos antes del medioevo, como ese sujeto que tenía que estar encerradito, cuidadito, sí, o sea, como un sujeto no de derechos, sino como un sujeto tutelar, no como un error o como un estorbo, como tal vez Eliana lo plantea, pero sí en esas nociones que se han transformado a lo largo de la historia, pues es necesario ahorita, pensando en lo que viene de cara a la política, con lo que tenemos hoy, pero también con esos retos que tenemos, es tal vez trascender esa mirada del individual a lo colectivo, no solamente del cuidado, también de todo lo que corresponde a los derechos. Las atenciones integrales, nosotros las debemos trabajar con los actores que hacen parte de las atenciones integrales. Nosotros tenemos que validar esos métodos, si los métodos de los profesionales de salud son diversos a los que de pronto pueden tener las docentes de primera infancia, los profesionales de primera infancia metodológicamente, nosotros tenemos que empezar a hacer ese intercambio de saberes, ese intercambio para poder acercar esas metodologías para que se entienda que el niño y la niña no solamente es protagonista en su proceso de aprendizaje, sino que es protagonista en el disfrute de sus derechos. Sí, es decir, lo que sucede por fuera de los espacios de educación también se constituyen como un proceso educativo para los niños. O sea, ese proceso de ir al médico, ese proceso de ir al control de crecimiento y desarrollo, son espacios en los que los niños no van a dejar de aprender. Y si no van a dejar de aprender, ese profesional tiene que saber que la interacción que se teja en ese espacio va a tener que ver con la subjetividad de ese niño, con la concepción que estamos teniendo de la niñez, pero sobre todo en cómo se está constituyendo ese niño y esa niña. De alguna manera, digamos, tu acento se devuelve a lo que también nos plantea la participante y es complicado, es complejo, pero es necesario y es un reto. Y las formas
de pronto son unas formas posibles, también creativas, de encontrar cómo llegar a estos adultos para que sientan, digamos, que lo institucional los puede cobijar, dándoles, digamos, una formación que uno pensaría deberían tener, pero no la tienen, ¿cierto? Por N razones, o tienen otras formaciones dentro de lo que uno podría pensar. Eh, Creo que, bueno, Diana Mora nos participa con este comentario o esta pregunta. ¿Cómo intervenir socialmente en la situación tan grave que se ha presentado con la vulneración de la integridad misma de los niños y niñas y adolescentes que son señalados y reclutados forzadamente? Cuando los discursos políticos en algunas locuciones dan cuenta del desbalance en esta lucha y protección a los más vulnerables. Bueno, yo creo que ustedes han visto todos estos casos de niños eh, y de familias que tienen esta situación. Valeria, toda esta situación, digamos, política que vulnera, cómo trabajar con esta realidad. Nosotros tenemos muchos casos de vulneraciones de derechos asociadas al conflicto armado. No solamente en primera infancia, de pronto no se vivencia el reclutamiento forzado en la primera infancia, porque cuando los niños son reclutados pueden estar tal vez en otra etapa de su vida. Sí pueden haber casos, pero nosotros no hemos tenido en la cercanía, pero sí nos ha pasado que tenemos que analizar ese relacionamiento que ha habido con el contexto del conflicto armado para conocer un poco de emociones y el cuidado que está teniendo esa familia sobre los niños y las niñas, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma comunidad en donde les contaba la historia de la madre y la niña, nosotros también teníamos muchísimos casos de familias que venían de estado en procesos de reinserción y que habían vivido también violencias, no necesariamente el niño o la niña, pero que sí la habían vivenciado sus familias, es decir, puede ser abuelos o padres. Lo curioso de todo esto es que sí resulta muy contradictorio los discursos, hay que alinearlos muchísimo. Nos pasaba, por ejemplo, que los niños y niñas que habían nacido en Cali ya no son considerados como víctimas porque ellos, según la normatividad, dice que cuando se ha hecho el proceso de reasentamiento, se ha hecho el proceso de restitución. ¿Sí? No solamente el reasentamiento, sino varios procesos para poder hacer la restitución. Y los niños que ya han nacido en ese proceso, pues ya no son considerados como víctimas. Entonces nosotros teníamos muchísimos problemas para focalizarlos porque algunos no tenían CISBEN porque la mamá tenía carta, ya sea por desplazamiento, ya sea por algún tipo de este contexto de violencia. Los niños no estaban vinculados a ellos. Eso es una contradicción bastante interesante porque más allá de la carta del reconocimiento como vulnerabilidad o como víctima del conflicto armado, nosotros sabemos que esta familia tiene que tal vez tener la posibilidad de volver a como a consolidar esos lazos que se han perdido, o sea, esas interacciones que al salir de su contexto se pierde. Y esto tiene que ver con la subjetividad de los niños y las niñas. Es muy curioso porque no solamente por el hecho de lo monetario se puede hacer la restitución, nosotros también lo tenemos que realizar en procesos donde estos sujetos que salieron de sus comunidades y fueron parte de otros procesos, pues también puedan volver a conectarse con esa comunidad y ese contexto que está. ¿Y qué está sucediendo? Que eso no está pasando en el territorio, porque estos territorios donde han presentado estos asentamientos tienen un tema de conflicto urbano, ya no de pronto armado del campo, pero que finalmente incide en que esos vínculos sigan un poco desquebrajados, por así decirlo, o sea, que hagan que nosotros nos sigamos sumando un poco en la individualidad y en la responsabilidad individual de cuidado, ¿no? Y nosotros ahí lo que tendríamos que hacer es poder intervenir esa situación desde poder volver a constituir esos vínculos, a fortalecerlos, a volver a tejer comunidad con esas familias que hay ahí
para que los niños encuentren ese rol de cuidado colectivo que a lo mejor no han tenido desde el desplazamiento generacional que ha habido en esas familias. Valeria, me parece muy interesante como la apuesta cuando tú nos dejas la idea de lo colectivo versus lo individual. Creo que es un punto también para pensarse en lo que significa para lado y lado restituir derechos, ¿cierto? Em, una última pregunta porque ya tenemos que cerrar, pero me parece muy interesante y ponerla también a todos en conexión. Dice, en relación a la noción de cuidado y protección que tiene la sociedad en general en casos de abuso sexual que sufran nuestros niños y niñas, ¿qué papel juega la madre en estos casos? En tu experiencia un poco, creo yo, ¿no? Yo no soy como tan amiga de la generalización, entonces Ujú. es un poco complejo responder el papel que juega la madre en esos casos porque no es un papel que pueda ser aplicable a todo. Las dinámicas familiares sufren muchísimo cuando se presentan estos casos de abuso y nosotros, dependiendo de los procesos de activación, asimismo se puede mm, visibilizar el rol de la madre, pero también tal vez transformarlo, porque no solamente es el rol de la madre en estos casos, porque no podemos pensar como que el cuidado y la responsabilidad de los actos tal vez caigan solamente sobre el rol materno, porque el abuso es algo que tiene que ver con esos temas de género, tiene que ver con problemáticas sociales que están como inmersas en las lógicas que van desde lo social a lo privado, que puede suceder en el escenario familiar, pero también en otros escenarios, y pensar en un solo rol de la madre, tal vez iría en contravía como con la propuesta y con la mirada de sujeto que puedo yo tener. Creo que la relación de la madre al ser como algo que se construye, puede ser de muchísimas formas. Uno esperaría que sea una madre que posibilite la activación de las rutas y el proceso de restitución, que eso es lo que uno esperaría de un cuidador, pero cuando eso no se da, pues definitivamente también toca hacer el proceso de restitución ya a nivel institucional o con otros cuidadores y familias, porque no solamente la responsabilidad y el proceso de abuso como que se relaciona con el rol de la madre, sino en el rol de la sociedad, de cada uno de los actores que hacen parte de ese cuidado de los niños y las niñas. Muchas gracias, Valeria. Esta última respuesta nos devolvió a pensar un poco la singularidad, o sea, que también allí está, tiene que estar el equipo completo en esta transversalidad del derecho y es los equipos psicosociales, la maestra, la comunidad, para como no dejar eso en lo individual solamente, también volver un poco el grupo para resarcir esos derechos que han sido como transgredidos. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Estas discusiones son discusiones importantes para todos nosotros que trabajamos de una u otra manera con primera infancia. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Valeria. No sé si quieres decir un último eh, aspecto que quieras señalar para cerrarlo. Yo creo que para cerrar, de pronto, cuando uno estudia ese relacionamiento del disciplinamiento y esa noción de sujeto de derechos, uno se puede ir como muy impactado de las acciones que uno tiene, ¿no? Como que uno puede caer en cuenta de qué acciones de disciplinamiento puede estar teniendo con esas familias que uno atiende. Eso puede ser un choque, pero la idea de esta reflexión es que tal vez esas son las discusiones necesarias para generar la transformación, no para el señalamiento del otro, de las dificultades que tenemos, o de mis propios errores, o del error de mi compañera de pronto del aula de al lado, la gente de al lado, la psicosocial, sino que es en relación como a poder intercambiar esas reflexiones con esos cuidadores, con esos agentes educativos que nosotros tenemos, es tal vez lo que nos puede llevar
a buscar salidas conjuntas para mirar otras posibilidades de relacionamiento, aprender de las experiencias que puede estar tejiendo la maestra, que tiene un relacionamiento más cercano y activo con esas familias, mirar qué estrategias puedo utilizar yo de manera que pueda trasladar lo que pasa en el aula también en esos talleres que está teniendo o que se están realizando con las familias para que esto también movilice cosas en ellos y no solamente sea el aprender un concepto, sino de verdad donde existan procesos de transformación y de aprendizaje significativo para el otro, donde el otro lo signifique con cercanía, con unos vínculos que sean cercanos, que sean positivos, o sea, desde muchísimas perspectivas. Y aunque pareciera que todavía tenemos una brecha bastante grande por trabajar en este tema de derechos, pues la idea es que la moral no se puede ir bajita porque nosotros en la garantía de derechos hemos ganado muchísimo. O sea, yo creo que los sectores que en este momento trabajan para la atención integral de los niños es algo totalmente bello y además en cierta medida funciona muchísimo. Lo que pasa es que las tensiones no las podemos dejar de señalar porque es ahí donde los profesionales tenemos que hacer nuestras reflexiones éticas para poder dar un poco de sentido a las relaciones que tenemos con el otro, para que nos salgamos un poco del cumplimiento y llevemos nuestra atención hacia esa interacción que de verdad tiene que ser una interacción que en el otro movilice, pero que también nos movilice a nosotros mismos, que no nos por sentado que ya sabemos cómo hacer las cosas, sino que por el contrario busquemos las formas en las que tal vez podemos interactuar de manera más cercana con estas familias y por supuesto con los niños y las niñas. Muchas gracias, Valeria, desde nuestro espacio académico de la Maestría de Atención Integrada a la Primera Infancia y de la especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial. Estos espacios son vitales porque también nos permite llegar a todas las personas que hoy están con nosotros y agradecemos su participación y su escucha. Pensarnos como agentes que de una u otra manera intervenimos en esos derechos, ya sea generando espacios de aprendizaje, abriendo espacios de escucha y aprendiendo también de la singularidad. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes y nos veremos en el próximo webinar. Quien esté interesado en alguna información sobre la maestría, en el chat están como algunos aspectos que pudieran ser importantes. Muchas gracias de nuevo, Valeria, que estés muy bien, que tengas buena noche. Igualmente para todos, una feliz noche